Vamos a hablar de continúa la diserción de vivir como pecador, estos Romanos 7. Dice, ¿acaso ignoran, hermanos míos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras vive? Así como la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras él vive, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos seas tú guiándonos, Señor, con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, así como la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras él vive, la ley, cuando uno se casa, la ley es lo que lo liga. O sea, si uno se casa, está ligado a la mujer y la mujer está ligada al hombre. Porque uno se casa ante el Señor, y el matrimonio es del Señor. Y por lo tanto la ley de los 10 mandamientos avalan ese matrimonio, porque también está sujeto, no fornicarás, no adulterarás, entonces queda como trabado el matrimonio ahí. La ley lo detiene, no deja que el matrimonio se deshaga. O sea, ya la ley te traba, no te deja avanzar más. O sea, eh, el que lo puede hacer o no, lo puede hacer, divorciarse, pero es un pecado grave que trae maldición hacia el ser humano. O sea, uno se hace enemigo del Señor cuando comete ese error, ese pecado grave. Eh, este, entonces dice, así como la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras él vive, pero si su esposo fallece, ella queda libre de su esposo por la ley. Pero si su esposo fallece, ella queda libre de su esposo por la ley. Eh, entonces dice, pero si ella se une a otro varón mientras vive su esposo, es adúltera. O sea, no, la persona no puede unirse a otro varón mientras no están separados, o si están separados y no cometieron adulterio, no hubo un pecado grave como el adulterio. Si la única justificación que dio Moisés, creo que era por adulterio. Sí, lo dijo Moisés, que por adulterio sí podía separarse la pareja. Es que también el matrimonio es una responsabilidad de los dos, porque los dos hacen un compromiso delante del Señor, delante del Señor. Los matrimonios que ya están casados, que no han conocido a Cristo, están bien. Lo único que les falta a ese matrimonio es ir hacia los brazos de Jesucristo, de un Jesucristo resucitado, para allá de ese matrimonio tengan vida eterna. Están bien. Si no andan en pecado y qué sé yo, están bien, digamos. Un matrimonio que no se ha casado en una iglesia de buen fundamento cristiano, está bien. Y el matrimonio cuando es de un cristiano tiene que estar bien, en el sentido de que no tiene que estar cometiendo ningún error que sea el adulterio, las mentiras, qué sé yo, pero el matrimonio se va a separar solamente va a tener una justificación por el adulterio. Porque es una responsabilidad de los dos. Por eso cuando a Adán y a Eva se les dio el jardín del Edén, se les dijo que señorearan los dos, junto a Adán y Eva. Tenían una responsabilidad. A los dos tenían responsabilidad. Y uno no le puede ir agregando fuego y ir arrastrando el matrimonio hacia la separación. Por eso el amor tiene que estar de la mano y el amor viene del Señor, es bueno, el amor que da el Señor es buenísimo. Y perdonándose es lo que
Es bueno leer la palabra y ver lo que dice el Señor, qué consejos tenemos que agarrar, porque Él creó el ser humano, así que por lo tanto tiene la... Dice, pero si ella se une a otro varón mientras vive su esposo, es adúltera. Pero si su esposo fallece, ella queda libre por la ley y no es adúltera aunque se case con otro. O sea, si la persona fallece, ahí no necesita que cometa adulterio para separarse. Ninguno de los dos. Sino que si uno de los dos fallece, puede volver a casarse. ¿Me doy a entender? ¿Sí? ¿Se da a entender? Pero si ella se une a otro varón, mientras vive su esposo, es adúltera. No podemos agarrar y dejar a nuestra esposa y irnos ya corriendo con otra. Aparte, ya cuando estamos en matrimonio, no podemos estar pensando en otra. Porque ya ese matrimonio que uno está pensando va a fracasar. No, porque yo vi una que me gustó, me gustó, me rompió el corazón y esa quiero. Y está esperando que la mujer fallezca o lo que... Y no es así. Ni tampoco para la mujer. Eso es una mentira satánica. Ya el pecado, ya pensar eso, ya estamos en pecado. ¿Sí? Es así. No tenemos que... No le vengamos con cosas salidas de contexto y instruida por el mismo diablo. Porque eso no es de Dios. Utilicemos la cabeza para pensar bien en lo que tenemos que hacer en la pareja y en el matrimonio. Eso se beneficia. Dios está mirando nuestros pensamientos y a la larga o a la corta vamos a ser condenados. Por lo que si seguimos en ese pecado, eso es un pecado grave. Ahora, si la mujer fallece o el hombre fallece y uno está pensando después de eso en que ahí ya es otra cosa, no se lo considera un pecado. Porque hay gente que no puede vivir sin estar en pareja. Y ahora pues, dice, hermanos míos, también ustedes están muertos a la ley mediante el cuerpo del Cristo, dice, para que sean de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos, para que produzcan fruto para Dios. Pero si ella se une a otro varón, vuelvo al 3, pero si ella se une a otro varón, mientras vive, su esposo es adúltera. Pero si su esposo fallece, ella queda libre por la ley. Y no es adúltera, aunque se case con otro. Nosotros estamos dando un ejemplo de que nosotros pertenecemos a Cristo. Nosotros no tenemos nada que ver ahora con la ley. La ley lo que hace es empujarnos y hacernos ver que somos pecadores. ¿Mm? La ley nos marca, nos dice que nosotros no tenemos que, nos miramos y decimos, ok, yo soy un pecador, entonces necesito ir a Jesucristo. Y ya Jesucristo nos compró con su sangre. Pero si ella se une a otro varón mientras vive su esposo, es adúltera, pero si su esposo fallece, ella queda libre por la ley y no es adúltera aunque se case con otro. Ahora pues, hermanos míos, también ustedes están muertos a la ley mediante el cuerpo del Cristo, para que sean de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos, para que produzcan fruto para Dios. Nosotros producimos fruto para Dios ahora. Nosotros hemos muerto, ¿sí? A nuestros malos deseos, digamos, y ya pertenecemos a Cristo. Estamos casados con el Señor. Somos la iglesia de Jesucristo. Por cuanto estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros para que produjéramos fruto para muerte. Antes andábamos en la carne, en nuestro pecado, pecaminosamente hablando. Éramos pecadores, vivíamos bajo la ley, o sea, mirábamos la ley y sí, yo soy pecador y bueno, ¿y qué me importa? Sabiendo que estábamos haciendo mal. Pero cuando estábamos en la carne, dice, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley
actuaban en nuestro miembro para que produjéramos fruto de muerte, fruto para muerte. O sea, el que anda en el mal termina destruido, muerto. Por eso uno cuando anda en pecado y anda sin Cristo y no dando fruto de vida, dice, uy, no, me rompieron el corazón, hoy me pasa esto, tengo dolores, tengo tristeza, tengo esto, tengo algo que no puedo, tengo esto, necesito alcohol, necesito drogas, necesito esto, necesito lo otro. Así. O sea, una muerte asegurada, muerte espiritual, muerte en el alma, muerte en todo lado. No es la muerte en el alma, es lo triste y lo penoso que uno vive. O sea, el pecado va a dar muerte. Muerte asegurada. Muerte asegurada por la palabra. La palabra es la que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos del corazón. No hay escapatoria, que acá leemos y acá entendemos nosotros como seres humanos. Si estamos en la carne, vamos directo hacia una muerte eterna y atormentada por el mismo infierno. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, dice. Estando muertos a lo que nos tenía sujeto, o sea, el pecado nos tenía sujeto a nosotros y nos llevaba a la muerte. Para que desde ahora atendamos a lo nuevo del espíritu y no al antiguo orden de la letra. Esto es para leerlo una vez y otra vez y entenderlo, porque sí es fácil el Evangelio entenderlo, sí es fácil, pero es bueno repasarlo una y otra vez hasta que podamos entender esta parte. Se entiende hasta donde, acá lo que damos es un resumen de que no podemos, si andamos en la carne, en nuestros deseos, vamos camino a la muerte. Éramos esclavos porque no conocíamos a Cristo, pero Cristo, cuando una vez que aceptamos a Jesús, pasamos de muerte a vida y el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, nos hace dar cuenta que estamos en el error, que estamos en pecado. Aparte, el que ama a Cristo hace la voluntad de Cristo, los mandamientos de Jesucristo. El conflicto interno del que no es creyente, dice. ¿Qué pues diremos? Dice. ¿La ley es pecado? De ninguna manera. El pecado no es la ley, sino el pecado lo cometemos nosotros. La ley nos muestra el pecado. Entonces, sin embargo, yo no hubiera aprendido lo que es el pecado si no fuera por la ley, porque no hubiera tenido consecuencia de lo que es la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, esos son los 10 mandamientos. Porque el pecado, por medio de este mandamiento, encontró ocasión, consumó en mi vida codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, si no hay ley, no hay pecado. La ley nos hace ver que estamos cometiendo pecado. Si no tenemos ley, si no hubiera existido la ley que puso Dios a Moisés, el ser humano no se hubiera dado cuenta que andaba en pecado. Dios ya le puso los puntos de entrada a las personas. Y antes yo vivía la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado vino a la vida y yo morí. Y encontré que el mandamiento que era para vida resultó para muerte. O sea, el mandamiento era lo que nos daba el mandamiento. El mandamiento ese de los 10 mandamientos resultó para muerte, o sea, nos lleva a la muerte. Nos damos cuenta que vamos a la muerte si seguimos en ese pecado del mandamiento. Porque el pecado encontró ocasión mediante el mandamiento, provocando que yo me extraviara y mediante él me mató. Lo dejó sin vida. Antes cuando el que pecaba tenía que morir. Pero a su vez las leyes hechas por Dios, el pecado lo llevaba a la muerte. Porque una persona que estaba en adulterio,
que mataba, que idolatraba y que hacía un montón de cosas, eso lo llevaba hacia la muerte. De modo que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley es buena, te hace ver la realidad de que sos una persona pecadora. Así pues, lo que es bueno llegó a ser muerte para mí. De ninguna manera, dice. Acá está diciendo que, o sea, lo que te hace el pecado te lleva a la muerte. La ley no es mala, la ley te hace ver lo bueno. La ley te dice que este es el camino, no erres, no andes en estos pecados. La ley te dice, no es bueno que vos hagas lo que dice la ley. No adulterarás, no matarás, no fornicarás. La ley es buena. Nosotros somos los que hacemos las cosas malas. Así pues, lo que es bueno llegó a ser muerte para mí. De ninguna manera, más bien el pecado, para que se mostrara como pecado, consumó la muerte en mí mediante lo que es bueno, para que mediante el mandamiento el pecado fuera de sobremanera condenado, dice. O sea, la ley condena al pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Porque no entiendo lo que hago, pues no hago lo que yo deseo, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo hago, lo que no deseo, testifico que la ley es buena. Pero ahora no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. No está diciendo que vayan a pecar. Está diciendo que los deseos de la carne no son buenos, hay que controlar la carne. No está diciendo que Pablo andaba pecando. De ninguna manera. Eso es, algunos cristianos lo agarran para ir a tirarse una caña al aire, y no una caña, sino 20, 30 cañas al aire. Y no es así. No está diciendo eso de ir a pecar. Dice, porque no entiendo lo que hago, pues no hago lo que yo deseo, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo hago, lo que no deseo, testifico que la ley es buena. Pero ahora no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que el bien no habita en mí, es decir, que en mi carne, si uno anda en la carne, no habita el bien. Cuando uno anda en la carne, se entierra en el pecado y se mete en el pecado. No quiere decir que uno no se equivoque, pero a veces nos equivocamos y perdemos nuestra familia y de todo. No, salud, familia, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque una persona que anda alcoholizada en un carro puede terminar colgado de una palmera. Entonces ese pecado lo llevó a algo que no quería. No nos equivoquemos. No torzamos las escrituras. Acá hay para repasar demasiado. Dice, porque si yo sé que el bien no habita en mí, es decir, en mi carne, porque el desear el bien me resulta fácil, pero no puedo ponerlo por obra. Que yo no hago el bien que deseo hacer, sino que hago el mal que no deseo hacer. Pero si hago lo que no deseo, no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Encuentro pues una ley que está de acuerdo con mi mente, que desea que haga el bien, debido a que el mal está cercano a mí, porque conforme al hombre interior, yo me regocijo en la ley de Dios. Dice, el hombre interior es el Espíritu Santo. Ese es el hombre interior. Dice, pero veo en mis miembros otra ley, en los deseos. La carne pide. La carne quiere todo. Quiere placer, quiere todo. Si a la carne la dejamos, un chancho, un cerdo frito con papa frita y huevo frito, y que te tomes 1 litro de aceite, la carne tiene ese deseo y uno agarra lo toma. Pero eso no te va a hacer bien. No es porque hay que darle rienda suelta a la carne. La carne hay que controlarla. Te puede reventar el hígado en 55 pedazos. Eso no hay que hacer. Hay que darle su debida comida, atender a la carne.
Dios puso ordenanza para todo, hasta para comer. Dice, pero yo veo en mis miembros otra ley, de la cual combate a la ley de mi mente y me hace cautivo de la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Soy un hombre miserable? Pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No hay condenación para los que no andan conforme a la carne. Dice, no hay condenación para los que no andan conforme a la carne. Es que algunos creyentes quieren andar en la carne y se viven en la carne y después le piden perdón al Señor, y no es así. Eso es andar en la carne. Hay condenación para los que andan en la carne. Acá dice, no hay condenación para los que no andan conforme a la carne. Gracias doy a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice, porque ahora yo en mi mente soy siervo de la ley de Dios, aunque en mi carne sea siervo de la ley del pecado. Así pues, no hay condenación para los que, estando en Jesucristo, no andan conforme a la carne. Porque la ley del Espíritu de vida, que está en Jesucristo, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, los que son del Espíritu y los que están en la carne. Así que por cuanto la ley era débil, a causa de la debilidad de la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, por causa del pecado, para que Él condenara el pecado en su carne, para que la justicia de la ley tuviera cumplimiento en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que están en la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque la forma de pensar que es de la carne es muerte, pero la manera de pensar que es en el Espíritu es vida y paz. Acá, claro, hay dos maneras de pensar. No conviene andar pensando en la carne, sino si uno va a tener muerte, conviene andar pensando en el Espíritu. Porque la forma de pensar que está en la carne es muerte, pero la manera de pensar que es del Espíritu es vida y paz. Ya que la forma de pensar que es de la carne es enemistad contra Dios, enemigo de Dios. Todo esto es el 8, hasta el 8. Ya que la forma de pensar que es de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque no puede. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Hay que andar en el Espíritu y no en la carne, en una palabra. No hay que ser enemigos de Dios. Ok, si alguna vez si nunca has aceptado a Jesús, puedes aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador y creer que Dios lo resucitó de los muertos y serás salvo. Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador y cree que Dios lo resucitó de los muertos y serás salvo. Y sigue su camino, lee la Escritura para que Él te salve en el día postrero.